una intensidad de 50 kilogramos fuerza hacia abajo en el punto B. Y en el punto C, aquí, está actuando una fuerza CZ con una intensidad de 40 kilogramos fuerza. Esa es la situación. Como sistema lo entendemos, se trata de un sólido de carácter prismático, de dimensiones 4 de frente, 3 de profundidad, 2 de altura. Está referido a un sistema coordenado en la parte posterior, a la izquierda y abajo. Y en 3 vértices de ellos tenemos 3 cargas actuando. Las cargas tienen la particularidad de estar orientadas ortogonalmente con respecto a los otros 3 ejes. O sea, el sistema lo entendemos. Luego, material y sección. Esa parte más adelante en el curso de mecánica de sólidos la vamos a abordar. Por ahora nos conformamos con decir que se trata de un cuerpo rígido donde no hay deformaciones. Nos preguntamos lo siguiente. Ya habíamos hecho este ejercicio con respecto a los momentos que producen esas fuerzas con respecto a un punto. Ahora nos interesa investigar los momentos que producen las 3 fuerzas con respecto a los 3 ejes. Entonces, momentos de las fuerzas sub I con respecto a los ejes X, Y y Z. Eso es la pregunta. Bien. Entonces adoptamos una estrategia y metodología para resolver ese problema. ¿Se entienden las preguntas? Esas fuerzas intentan voltear el sólido alrededor de un eje, como si estuviese articulado todo un eje. Eso es lo que nos interesa. Imaginemos que por ahora sobre el eje X pudiera existir una articulación, y entonces hay unas fuerzas que tratan de hacérnoslo dar vueltas alrededor del eje. Del eje X hay unas fuerzas que tratan de hacerlo dar vueltas alrededor del eje Y o alrededor del eje Z. Entonces, la estrategia es, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que una estrategia empírica, una formulación empírica sería mucho más eficiente en cuanto a tiempo que el hacerla analíticamente, que nos desgastaría en la formulación, no en la formulación, sino en la parte operativa de hacer esos productos. Entonces, vamos a proceder empíricamente. Y la estrategia entonces es identificar la fuerza e identificar la distancia del eje a la línea de acción de la fuerza. Recuerden que la distancia se mide desde un punto particular del eje a la línea de acción de la fuerza. Y recordemos entonces qué es distancia. Pregunto. ¿Están ahí? Sí, 21 estudiantes. Es un componente del vector posición. Es un componente del vector de posición. ¿Qué otra característica tiene? La longitud. Perpendicular. Es perpendicular. Entonces, la distancia pudiéramos definirla de esta forma. Para que sea distancia, corresponde al radio de la circunferencia o al radio de la circunferencia que podemos trazar desde el eje X, un punto particular del eje X, de tal forma que sea tangente con la línea de acción de la fuerza. Esa sería en principio el concepto de distancia. El segmento más corto
el radio más corto que me permite trazar una circunferencia desde un punto del eje hasta la línea de acción de la fuerza, ¿sí? El radio más corto de esa circunferencia. Y si el radio es 0, pues el momento será 0. Entonces, nuestro concepto es el siguiente. El momento torsor de una fuerza con respecto al eje, pues va a ser igual a esa fuerza por la distancia que acabamos de definir bajo esos criterios. Bien, dijimos que era la forma empírica, entonces pues vamos a empezar en forma sistemática. Listo, entonces pues el procedimiento sería calcular las distancias, calcular las fuerzas, calcular el momento, el cuarto sería calcular la dirección, el quinto sería calcular el sentido, el sexto sería indicar en qué plano ocurre y el séptimo sería calcular o indicar el eje de rotación, pero el eje ya está dado. Entonces ese es como el plan, la ruta de trabajo. Estrategia y metodología, solución y validación. Vamos a calcular el momento torsor de la fuerza A en la dirección X con respecto al eje X. Fíjense que coloco X, no un punto sobre X, sino el eje X. Conceptualmente sería igual a la distancia de X a el punto de acción de A por la fuerza AX. Esta es la magnitud. El resto tengo que interpretarlo, tengo que desarrollar esas competencias y eso es lo que vamos a hacer. Tengo que establecer unos criterios de referencia para que me entiendan cuando yo estoy hablando de un sentido y no genere interpretación. Entonces colocamos nuestro sistema, colocamos el eje X y colocamos nuestra fuerza. Fuerza AX, que dijimos que tiene una intensidad de 60. No voy a colocar unidades porque ya todo es compatible. ¿Qué dimensiones tenemos? Aquí dijimos que era 2, aquí dijimos que era 4 y que en profundidad teníamos 3 por si necesitamos alguna de ellas. Bien, entonces pregunto, distancia desde el eje X hasta el punto, hasta la línea de acción de la fuerza. Entonces para eso necesito extender la línea de acción de la fuerza. Ahí ya veo la línea de acción de la fuerza. ¿Cuál sería la distancia? ¿Qué dijimos que era? El radio de la circunferencia o el menor radio de la circunferencia que puedo trazar desde un punto de X hasta que toque la línea de acción de la fuerza. Entonces ese radio pues sería esta diagonal acá. Aquí trazaría esta circunferencia, teniendo como referencia que es perpendicular, ese radio es perpendicular a X, pero también es perpendicular a F. Y eso lo pudiera calcular según Pitágoras. Esa sería la distancia, ¿cierto? Bien. Y la fuerza no tiene problema, 60. Y ahora ustedes hicieron unas maqueticas muy interesantes, muy bien hechas algunas, muy cuidadosas, otras con los elementos, colocaron los 3 punticos y las 3 direcciones y algunos lo hicieron en el sentido, colocaron, digo, ¿qué sucede si la dirección de la fuerza la coloco en la misma dirección del eje? ¿A qué conclusión llegaron?
No hay momento, no se genera momento. No se genera momento. Entonces, pues no es que la distancia sea cero, ¿sí? Sino que esta información es cero por una razón, por un colorario que vamos a obtener y es el siguiente. Sí, aquí podemos decir que el eje X es paralelo a la línea de acción de la fuerza. Cuando eso ocurre, ¿se acuerdan en la demostración de la sesión pasada? No podemos construir un volumen, no podemos construir un área para extruirla. Y entonces esas fuerzas que son paralelas al eje no me generan volumen. Entonces la primera condición es esa. Si el eje y la fuerza son paralelos, el momento torsor es igual a cero. La explicación está en la fórmula analítica y en la experimentación que ustedes mismos hicieron en sus maquetas. Si no la han visualizado y tienen su maqueta a la mano, la pueden hacer. Alguien que les sujete el eje y ustedes colocan la fuerza lo más paralela al eje y se van a dar cuenta que no se produce ningún efecto, a pesar de que hay una distancia entre el eje X y la línea de acción de la fuerza. ¿Se entiende? Entonces aquí por resaltar esa situación, miren, esta línea y estas líneas son paralelas. Cuando ellas dos son paralelas, no me dan la posibilidad de hacer girar el sólido alrededor de ese eje. ¿Se entiende? Yo tengo una duda. Ahí, ¿Me digamos, hablas un poquito más alto? No te alcanzo a escuchar. profe, ¿sí me Gracias. escucha? ¿Bien o no? Sí, así te entendemos. Profe, yo tengo una duda. Entonces, ahí cuando pone distancia del eje X a A por la fuerza X, esa fuerza X no es la que se descompone siendo paralela al eje X, más no la Sí, fuerza en X. No sé si me hago entender. precisamente. ¿Te acuerdas que se descomponía la fuerza en una fuerza paralela y una fuerza normal a la línea de acción? Pues es que esta fuerza no tiene una componente perpendicular a su línea de acción. No tiene. Y como no tiene componente perpendicular, pues por ese motivo es que el momento es cero, no porque no haya distancia. Podemos colocar aquí esa observación, pero no en ese color tan feito, sino aquí la voy a colocar. No tiene componente perpendicular a su línea de acción. O sea, tengo una tangente, tengo una paralela que es ella misma, y como ella es ella misma, pues no se puede descomponer. Otra explicación es no se puede descomponer. Y perpendicular. Por ese motivo, entonces, concluimos que si la línea de acción de la fuerza y el eje con respecto al cual estamos investigando el momento son paralelos, no hay momento. No investigamos más, no hay momento. Claro, experimentalmente lo hicimos y analíticamente la explicación es que como no tiene la famosa F2, que es la que finalmente va hasta a la expresión de la distancia, pues como no hay F2, pues este es cero. ¿Se entiende? Lo pueden hacer experimentalmente con los diferentes puntos que utilizaron para la ubicación de la fuerza. Bueno. Vamos a investigar el mismo momento torsor que produce la misma fuerza AX, pero con respecto al eje Y. Ese momento entonces estaría dado por la distancia
que hay desde A al eje Y. Recuerden que la distancia es el radio, ¿sí? El radio de la circunferencia que trazo desde un punto del eje a la línea de acción de la fuerza, por la fuerza AX. Vamos a visualizarlo caso por caso. Aquí tenemos la fuerza, mírenla. Esta fuerza dijimos que tiene una intensidad de... Perdón, acá se me desconectó. Y después se me apagó. Un segundo. Ya. Y el eje que tenemos ahora, objeto del estudio de la rotación, es este. Este es el eje Y. Está orientado así. Y la fuerza es esta, es la fuerza A. Bien. ¿Listos? Entonces pregunto, ¿cuál será la distancia que hay desde A, que es el punto donde está actuando A, al eje Y? Pueden intervenir directamente porque no estoy viendo la... Sería esa diagonal que hay desde el punto cero, por así llamarlo, hasta A. Esta, voy a pintarla en color magenta. ¿Te refieres a esa? Sí, señor. Listo. Volvamos nuevamente al concepto de distancia. Distancia es el menor radio de la circunferencia que puedo trazar entre un punto del eje y la línea de acción de la fuerza. No necesariamente el punto, sino la línea de acción. Aquí voy a colocarle entonces línea de acción de la fuerza. Entonces fíjense que sí, esa puede ser una distancia, pero esa distancia no es ortogonal. Entonces me obligaría a trabajar con la fórmula analítica. Pero si yo considero esta como distancia, esta que estoy marcando aquí, sí, fíjense que la circunferencia quedaría en el plano horizontal. Y esa sí sería la menor. Esa tiene la garantía de que es perpendicular a la línea de acción. Entonces, esas son las distancias que estamos buscando. Entonces, esa tiene una magnitud de 3 por la fuerza que tiene una intensidad de 60, dijimos, de 60. Ese producto lo podemos hacer y nos da 180 kilogramos fuerza por decímetro. Bien. Y fíjense que en el ejercicio que ustedes hicieron con su maqueta, esta fuerza sí le produce un giro al sólido alrededor del eje Y. Mírenlo aquí. Hace que ese sólido gire alrededor del eje Y. Es más evidente. En este caso anterior no veíamos la posibilidad del giro. Si está articulado alrededor del eje X, no lo veíamos mientras que aquí sí. Entonces acabamos de tener la siguiente información. La magnitud es 3 por 60 igual a 180 kilogramos fuerza decímetro. Como fue empírico la forma en que lo obtuvimos, pues me toca dar la dirección. ¿Qué digo de la dirección? Pues es el plano en el cual ocurre. Les puedo decir lo siguiente. Plano horizontal.
Puedo decir también el plano Sábado, luego de que el conductor por aplicación le definido por tomara una los ejes fotografía a X Devani y le y Z. enviara a su amiga para comprobar que ella se había bajado del auto, Puedo decir los también videos de vigilancia alrededor entregados por la empresa de transportes internacionales Alcosa muestran que Devani cruza al de otro lado de la carretera el Nuevo eje. Laredo, llega a la entrada de la empresa de transportes Todas y esas se asoma a formas la me caseta. están indicando En otro que video se le ve siguiendo existe la misma una ruta hacia el dirección. sur. Lo Ingresó a que no través de una sé es puerta de todavía el cristal a un sentido. restaurante fuera de Plano servicio horizontal, con pues forma horizontalmente circular. puedo tener un giro en uno u otro sentido. Lo Ahora bordea y viene entra el a un sentido. área donde hay una alberca. Por otra El puerta, se sentido, asoma al interior del dijimos, es restaurante y camina de un un lado a otro aspecto por varios de minutos. convención, una convención El último que momento en que se adoptamos ve a o que Devani yo es cuando sugiero ella para que camina en forma interpreten, paralela a la barda límite, en el mismo para sentido en que que se encuentra la sí, cisterna donde entiendan mi fue encontrada posición sin sin vida, generar sin que se interpretación. vea a alguien más en Entonces, las el imágenes. sentido, tengo que ubicar al lector y decirle que es sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo lo diríamos? Entonces, si el observador está mirando desde por aquí arriba, digamos que está ahí, él observa que el sentido que produce esa fuerza con respecto a ese eje en ese sólido lo hace girar horariamente. Esa es la situación del sentido. Luego viene el plano en el cual se encuentra ese momento y es la expresión matemática de lo que indiqué como dirección. Entonces, ¿cómo defino ese plano? Voy a escribirlo aquí, el plano. Este es el plano. Voy a marcarlo, voy a llenarlo. A ver si me deja. Let's go. The hell are you thinking? Playing college ball, you know. That's some cushy Ivy Vamos a League ver si lo school. lleno. Ese sería el plano. Y el plano está definido por un vector. Entonces, el vector que define el plano lo denominamos como n. ¿Y qué características tiene n? N es el vector unitario perpendicular al plano. Y de esa dirección depende también el establecer el sentido en una forma más matemática. Entonces, si el plano es perpendicular al eje Y, ¿qué dirección tiene su vector normal? ¿Un quiz? Es una pregunta tipo quiz. Sería J, que es el vector unitario de Y. Correcto. Perfecto. Entonces, fíjense que matemáticamente lo que estamos diciendo es el plano en el cual ocurre ese momento es un plano que es perpendicular al eje Y y está asociado con J. Entonces, la definición del plano, que equivaldría a dar la pendiente de la línea, es un vector unitario normal a él. Y en este caso coincide con J. Si yo defino el plano en términos del vector unitario J, puedo decir que el sentido no sigue la regla de la mano derecha. Esa es otra forma de indicarlo. No es consistente con los giros que experimentan los ejes siguiendo la regla de la mano derecha. Pero eso es así. Bien. Y finalmente, el eje de rotación. No tiene problema porque inicialmente nos habían dicho es con respecto al ese eje. Entonces observen que tenemos una entidad de carácter vectorial perfectamente definida. Magnitud, ¿de dónde sale? Producto de distancia por fuerza. Ojo, distancia es el radio de la circunferencia más pequeña que podemos construir entre un punto particular del eje Y la línea de acción de la fuerza. Entonces aquí incurriríamos en algún error si trazamos la circunferencia con la diagonal, porque existe otra
circunferencia que puedo trazar que toca la línea de acción en una forma con un radio más pequeño. Entonces es la circunferencia más pequeña que podamos construir entre el eje, entre un punto del eje y la línea de acción de la fuerza. ¿Se entiende el concepto de distancia? ¿O no se entiende? Si yo lo mirara desde arriba, este es el eje X, este es el eje Z, y hacia mí está el eje Y. Entonces, por aquí tenemos la línea de acción de la fuerza. Línea de acción de la fuerza. Entonces, les pregunto, ¿qué es distancia? Distancia es el radio de la circunferencia más pequeña que podemos construir desde un punto particular de Y hasta la línea de acción. Entonces, mírenla como la trazo por acá. Entonces, si la trazase por aquí, esa es una circunferencia y este sería un radio. Pero pregunto, ¿es la circunferencia más pequeña? ¿No puedo encontrar otra? Ah, sí, miren por acá. Miren esta otra, con este otro radio. Digamos, este radio 2 es menor que este radio 1. Entonces, ¿cuál de las dos es distancia? Para el contexto de la solución en forma empírica, este bracito. Este es el que se define con distancia, porque este cumple la condición de ser perpendicular a los dos, tanto al eje vertical como a la línea de acción de la fuerza, y es el más pequeño. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno. Continuamos entonces con la misma fuerza, momento, torsor de la fuerza A con respecto al eje Z. Por definición, distancia de la línea de acción de la fuerza al eje Z por la fuerza en A. Pues vamos a ver si podemos identificar esa distancia. Este es el eje Z. Imaginamos que el sólido está articulado ahí. Y esta es la fuerza. Mírenla aquí. Esta es la fuerza de 60. Entonces, esta es su línea de acción. Pregunto, ¿cuál es la circunferencia más pequeña que puedo trazar con centro en el eje Z y que me toque la línea de acción? ¿Quién me puede dar alguna indicación? Dos, profe. Es 2. O sea, la circunferencia tendría como origen el vértice inferior izquierdo y se extendería aquí así. Cuando trazo esa circunferencia, tengo dos elementos importantes. Este es el radio o la distancia. Entonces tenemos 2 decímetros. Y adicionalmente, miren qué me genera. El plano. Por ahora, conservemos el 2. El 2 es esta magnitud que tiene nuestro elemento. Y fíjense que está en forma perpendicular al eje Z y perpendicular a la línea de acción de 60. Entonces 2 por 60 nos daría 120 kilogramos fuerza por decímetro. Entonces empezamos a identificar el vector. Entonces tenemos la magnitud. Acabamos de evaluarla. 120 kilogramos fuerza decímetro. Bien. Esa es una magnitud, no tiene interpretación. Luego viene la dirección. Dirección de un momento, ¿qué es? El momento ocurre en un plano o alrededor de alguien. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Lo primero que puedo decir es que ocurre alrededor de Z.
Cuando decimos alrededor, estamos diciendo en forma perpendicular, sin ninguna inclinación. También puedo decir que puede ser el plano definido por qué variables, por el eje X y el eje Y. ¿Y de qué otra forma dijimos que lo podíamos mencionar? Plano horizontal, plano vertical, frontal. Miren todas las formas que hay para indicar en dónde ocurre ese momento. Ocurre en un plano, que puede ser definido como alrededor de Z, ahora lo vamos a utilizar esa definición. El plano XY, que es el plano de fondo en el cual están sus pantallas, y el plano vertical frontal. Todo eso me da información acerca de la dirección. Luego viene el sentido. Entonces, pregunto, ¿qué sentido tiene? Fíjense que ese sentido es interpretable, entonces debo hacer que no sea interpretable, debo dar una convención para que todos aceptemos esa convención como si fuese positiva o negativa. ¿Cómo definimos el sentido? Pues para definir el sentido voy a decir lo siguiente. Mirando de frente, miren, aquí estoy mirando de frente. ¿Qué sentido tiene? Esta en color magenta es la dirección. Y el sentido es en dónde coloco la flechita. ¿La coloco al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Aló? Izquierdo. Al lado izquierdo, correcto. Aquí, mírenla acá. ¿Sí? Ese es el efecto que producen los 60 y debemos generar esa intuición. En la medida que la desarrollemos haciendo varios ejercicios, más adelante en el cálculo de las estructuras, pues vamos a tener confianza en su aplicación. Pero para que ese sentido no sea interpretable, debo ubicar al lector. Entonces puedo decir sentido antihorario, mirando de frente. Si alguien está en otra posición, probablemente va a tener otra interpretación. Observen que una persona que esté detrás va a ser horario. Entonces, por eso es que se habla de sentido positivo o negativo. Yo pudiera decir antihorario mirando de frente sería positivo. También porque sigue la regla de la mano derecha de los ejes. Pudiera ser también otra observación. Sigue la regla de la mano derecha de los ejes. Entonces, esas dos formas me quedan absolutamente claras. No hay interpretación. ¿Sí? Bien. Magnitud, dirección, sentido. Y luego nosotros incluimos el plano de acción. El plano de acción proviene de la dirección que nosotros planteamos anteriormente en forma como coloquial, en forma descriptiva, y aquí lo que nos están preguntando es la expresión matemática. ¿Eres capaz de identificar ese plano en forma matemática? Sí, porque yo sé que un plano se define con un vector unitario, que es perpendicular a él. Mírenlo aquí, aquí coloco su vector unitario. Y ahora pregunto, ¿a quién es igual ese vector unitario? Quiz. A K unitario. K es unitario, ¿sí? Sería una redundancia, digamos, interesante para no olvidar que K son unitarios. Pero el vector K, correcto. ¿Es claro? Miren, el vector K está por acá, pequeñito. Ese es el unitario del sistema. Entonces, pues, nadie se va a confundir. Yo les dibújeme en un plano que tenga un vector normal que sea K. Entonces, miren, aquí se los estoy dibujando. Este es otro. Y el vector K y el vector N son paralelos. Este lo voy a chular aquí para que se vea. Listo. Y finalmente nos queda el eje de rotación. Como nos dijeron inicialmente que era Z, pues ya lo tengo definido. Fíjense, ese procedimiento es el que yo les pido que desarrollen.
Esas competencias son las importantes, ¿sí? En este tema. Fíjense, estamos trabajando con una fórmula empírica, pero estamos desarrollando unas competencias que no nos generaría si lo hacemos en forma analítica. En forma analítica el procedimiento nos da casi todo. Claro, hay que hacer pequeñas interpretaciones, pero iríamos a la fija. Pero nos pasaríamos por alto el desarrollar estas competencias. ¿Hay preguntas, alguna dificultad en entender cómo funciona el momento alrededor de un eje? Imaginamos inicialmente que el eje es una articulación. Imagínense un par de bisagras de una puerta y que la puerta tiene cierta volumetría. Y le aplican la carga a ver si la intenta voltear alrededor de esas bisagras. Si yo aplico una fuerza vertical en la puerta, en la chapa, pues no la puedo abrir. Eso es esta situación. Esta. Imagínense que la bisagra está alrededor del eje X y yo intento abrir la puerta subiendo o bajando la chapa. Pues no voy a poder generar un momento. Bien. Listo, vamos a calcular ahora un poquito más rápido el momento de la fuerza B. Entonces, el momento torsor de la fuerza B con respecto al eje X. Por definición, es la distancia. Recordando que distancia es el radio de la menor circunferencia que podemos trazar desde la línea de acción de la fuerza a un punto particular del eje. Entonces, distancia, línea de acción de la fuerza B a el eje X por la fuerza B en la dirección Y que no la dieron. Entonces dibujemos aquí nuestro esquema. Dibujamos el eje y dibujamos la fuerza. Esta fuerza me dijeron qué intensidad tenía. Esa fuerza tiene una intensidad de 50. Bien, entonces aquí les pregunto, ¿qué distancia hay de la línea de acción de la fuerza al eje X? Ah, es que aquí dibujé mal, perdón. Me adelanté, me estaba adelantando. Espero no me hayan... Ya, 50 y el eje X está por aquí. Este es el eje X. ¿Qué distancia hay de la línea de acción de la fuerza al eje X? Es decir, ¿cuál es el radio de la menor circunferencia que puedo trazar entre el eje X y la línea de acción de la fuerza? 2. 0. ¿Cero? Correcto. 0. Porque las dos líneas se intersectan. Hay una intersección entre ellas dos. Entonces, como se interceptan, pues realmente no hay distancia entre una y otra. Por la fuerza que tiene una intensidad de 50, esto nos da que es 0. Conclusión. Ya tenemos una aquí arriba, ¿sí? Estas son para que ustedes las retengan cuando trabajamos en forma, empírica. Esta es una. Si el eje y la fuerza son paralelos, no me desgasto haciendo operaciones. Y la otra es la que vamos a consignar acá. Si el eje y la fuerza se intersectan, no se produce momento. Si el eje y la fuerza y la línea de acción de la fuerza se cortan, no hay momento. Listo. Tenemos la segunda ley o el segundo corolario. ¿Preguntas? ¿Se visualiza? Entonces, en su maqueta, pues traten de reproducir esta situación. Traten de orientar, ¿sí? Orienten la fuerza. Algunos lo hicieron con unos cablecitos, colocaron un chinchecito en el sólido, un alfilercito, otros lo pegaron con silicona y orientenla de tal forma que la línea de acción se proyecte sobre el eje. A ver si se les produce momento.
Esa es la intención de la maqueta, es para que nos sirva para ir afianzando estos conceptos, no solamente para sacar el 5 en la participación. Bien, listo. Momento torsor de la fuerza B con respecto al eje Y. Ustedes ya me deberían decir, no se desgaste. Pero no me han dicho, no tienen consideración. Listo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Miren, este es el eje Y. ¿Es paralelo? Es paralelo. Se sobrepone adicionalmente. Y perdón, la fuerza viene de para abajo. La fuerza es de 50. Entonces aquí, pues digo, no hay distancia. Y adicionalmente es o son paralelas. Entonces, no nos desgastamos. La misma expresión que teníamos aquí arriba. Eje y línea de acción de la fuerza son paralelos. Momento, torsor, igual a 0. No hay más discusión. Bien, momento, torsor de la fuerza B con respecto al eje Z es igual al concepto de distancia. Recuerden que es el radio de la circunferencia. Distancia de la línea de acción de la fuerza en B al eje Z por la fuerza BY. Vamos a verlo gráficamente, cuál sería el efecto. Y ustedes me van a decir qué tipo de momento evaluamos. Este es el eje, perdón, no quiere coger el color. Sí, ya. Este es el eje Z y esta es la línea de acción de la fuerza. Son perpendiculares. Son perpendiculares y se cortan. Entonces es 0. Hay intersección. Entonces, 0 porque se cortan y adicionalmente son perpendiculares. Pero el hecho de ser perpendicular no es que sea tan grave. Digamos, voy a quitarlo para no generar confusión. Lo que nos interesa saber es que se cortan. Entonces, decimos eje y línea de acción de la fuerza se cortan. Cuando eso es así, no tenemos un brazo. La menor circunferencia que pudiera construir es la que tiene radio 0. Entonces, ese momento torsor es 0. Esta expresión pues ya la habíamos consignado. Para recordarlas, son las que a futuro me van a ayudar a resolver rápidamente y con seguridad los problemas. Bien, ahora nos vamos a la fuerza C. Entonces, ay, caramba, quedan pegadas aquí las funciones, no es tan rápido como momento torsor de la fuerza C en Z con respecto al eje X. Conceptualmente es distancia, línea de acción de la fuerza C al eje X por la fuerza que está actuando en C. Entonces, miremos a ver cuál es la situación. La representación gráfica juega un papel importante aquí. Esta primera expresión analítica es muy buena, digamos, cuando uno está en matemáticas, porque casi que no necesita ver el efecto, sino lo interpreta matemáticamente. Como ingenieros nos interesa ver el efecto, entonces por ese motivo este método lo encuentro yo muchísimo más eficiente. Bien, con respecto al eje X, quiere decir que nuestro eje X pasa por acá, que nuestra fuerza está actuando aquí, y esa fuerza tiene una intensidad de 40, dijimos, kilogramos fuerza. Esta es su línea de acción, la proyecto, fíjense el concepto de línea de acción, cómo si nos sirve, y aquí tenemos el origen. Bien. Pregunto, ¿podemos construir una circunferencia que salga desde un punto particular de X, y toque a la línea de acción? ¿Todos lo están viendo? Miren que si construyo una circunferencia aquí con este radio, ¿puedo generar esa situación? Entonces, sí es posible. ¿Cuánto vale la distancia?
desde un punto particular que sea perpendicular al eje X y que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Cuánto vale? ¿Están ahí? 2, profe. 2, correcto. ¿Sí? Esa es la circunferencia más pequeña que puedo construir entre un punto de X y la línea de acción de la fuerza. Puedo construir otras, por supuesto, pero ya no son perpendiculares. Y si no son perpendiculares, no puedo utilizar este método. Me toca utilizar el método analítico. La fuerza vale 40. Son perpendiculares, sí, pero no se cortan. Y no son paralelas, entonces esto nos da 80. Quiere decir que tenemos los siguientes elementos. La magnitud del vector, 80 kilogramos fuerza decímetro, unidades de momento. La dirección, ¿cómo orientamos a alguien empíricamente para que sepa dónde ocurre? Eso se produce un giro. Entonces acá está produciendo este giro. Ese giro, puedo decir lo siguiente. Es alrededor, es evidente, alrededor de X. Esa es una explicación. Otro puede decir, en el plano definido por Y, Z. Esa es una segunda definición. Y alguien puede decir, es en el plano vertical, pero como hay dos, digo lateral. Fíjense que esos planos ya no son claros a nosotros, nos quedan claros. Un plano alrededor del eje X, claro, sin ninguna inclinación, alrededor quiere decir perpendicular. En el plano YZ, correcto. O plano vertical lateral. Quedó. Magnitud, dirección. El sentido. Entonces, puedo utilizar colocándome de frente o como referencia las rotaciones del sistema coordenado. Entonces, ¿qué sentido produce? Pues voy a decir, si yo mirara de frente la situación, ¿sí? ¿Qué sentido produce esa fuerza alrededor de ese eje? ¿Cómo hace mover la fuerza ese sólido? Dígame en el sentido. Estoy mirando, el eje X trata de llegar a mi vista. Sería sentido horario si nos paramos enfrente del eje X. Correcto, esa es la definición. Horario visto de frente. Esa es una opción. Otra opción es que los sistemas coordenados tienen también su rotación de la regla de la mano derecha. Entonces nos decían, la regla de la mano derecha es este signo y este signo. Esta es la regla de la mano derecha. Entonces esa regla de la mano derecha es para el eje. Quiere decir que esta es horario. Miren, acá. No me deja colocarlo. Un segundo. Lo colocaría allá atrás, pero también puedo decir contrario a la regla de la mano derecha del eje. Y de las dos formas queda absolutamente claro. ¿Se entiende? Ese es el sentido, por utilizar la misma palabra, ese es el sentido del sentido. Que alguien en una posición vea lo mismo que yo estoy viendo. No generar confusión e interpretación. Si yo digo más o menos, no me dice mucho, tengo que colocarlo en contexto. Bien. Luego tenemos el plano. El plano no es otra cosa, como lo hemos venido diciendo, que expresar en forma matemática la dirección que dimos anteriormente. Entonces, un plano está definido por un vector que tiene una normal. Y esa normal pues debe ser consistente con la que expresamos anteriormente. Si la normal del plano que está alrededor del eje X es perpendicular al eje X, pues la normal no es otra cosa que ¿qué vector? Ya todas y todos deberían prender el micrófono y decir al unísono. Y perfecto, perfecto, ¿sí? El plano en el cual ocurre ese momento es un plano que está
definido por el vector unitario y. Voy a volverlo a escribir aquí, mírenlo, este es el plano, pero su vector n equivale al vector y unitario. Listo. Y finalmente el eje de rotación. Ya no lo habían dado, pero por tener nuestra ficha técnica, por llamarlo así, eje de rotación nos Tercera habían pregunta, dicho ¿volvería al que pasado era X. por algo que te gustó? ¿A son Bien. de qué? Vamos a calcular el momento ¿A torsor buscar quién yo de vuelvo la allá? fuerza No volvería C jamás. con respecto al eje Tercera pregunta, Y. ¿volvería al pasado Entonces por es algo que te la gustó? ¿A son de distancia qué? ¿A buscar quién? de la línea de acción de la fuerza en C a No volvería el eje Y por la Tercera pregunta, fuerza ¿volvería en al C. pasado por algo que te gustó? Bien, ¿A son de qué? dibujamos ¿A buscar o quién? nos ¿A imaginamos buscar quién yo vuelvo la allá? representación gráfica de la fuerza, miren aquí, y el eje. Ya con esto ustedes me pudieran decir cuánto vale. Cuidado, no pierdas. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Dibujo la línea de acción, miren tan importante, y efectivamente encuentro que la línea de acción intercepta el eje. Como lo intercepta, entonces ya tenemos una condición, no hay distancia, esto vale C. Entonces puedo decir línea de acción de la fuerza corta al eje Y. Y esa es la razón. MT es igual a C. ¿Entendió? Cuando la línea de acción corta es paralela o cuando corta el eje, no hay momento. Esa es la regla de oro que debemos respetar. Y nos queda entonces el momento. Momento torsor de la fuerza en C con respecto al eje C. Es igual a la distancia que hay de la línea de acción de la fuerza C a C por la fuerza en Z. Gente, el otro día vino mi Dibujo el mamá y me dijo, esquema. dibuja la figura con un solo trazo. Y si lo lograba hacer, me daba $100. Pero yo ya intenté el otro día Aquí y no me tenemos salió la porque fuerza en Z. María, ¿te molestaría si cuelgo un Dibujo póster su en tu línea de ventana? acción para visualizar antes y después. Aquí tengo el Hoy eje C. estamos trabajando con virus de ¿Qué Pixar. pasa? Son paralelos. La distancia y entonces, por lo tanto, es 0. Línea de acción de la fuerza y eje son paralelos. Momento torsor igual a 0. Bien, preguntas antes de pasar al siguiente tema. Entonces, recapitulamos. Cuando trabajamos, digamos, es mucho más fácil trabajar con la fórmula empírica que la fórmula matemática. Y la fórmula empírica exige del diseñador, del calculista, del estudiante en estos momentos que complemente la información vectorial. Por lo tanto, es más rico. Es decir, yo puedo evaluar más cosas si utilizan el método empírico que el analítico. Si tienen la habilidad de identificar el plano, si tengo la habilidad de identificar el sentido, si puedo expresar matemáticamente el plano y, claro, por supuesto, el eje siempre nos lo van a dar, el eje está identificado. Bien. Entonces, pues la conclusión es, si el problema que tengo, las fuerzas y la geometría y las distancias son ortogonales entre sí, recomendación, trabajar con el método empírico. Exigencia, conocer los efectos y en dónde se genera el momento. Si el problema tiene elementos que están orientados arbitrariamente, tanto fuerzas como geométricas, lo más cómodo y seguro es trabajar con la fórmula analítica. Intentar buscar la distancia de una fuerza a un eje en el espacio puede generar algo de complicación y no nos da la garantía de que sea la menor circunferencia. Lo más seguro es trabajar
con el método analítico. ¿Se tiene claro cuándo usar uno u otro método? El siguiente tema entonces corresponde a el último tema de este capítulo, que es el teorema de Varignón. El teorema de Varignón es muy sencillo. Voy a explicarlo. Perdón. Desde la forma más general hasta la formulación que aparece normalmente en los textos. La forma más general es: el momento resultante es igual a una sumatoria de momentos sub i, teniendo en cuenta que el momento resultante tiene carácter vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Veámoslo acá un poquito en... Este tiene esa opción interesante, pero no sé dónde es. Se le doy, creo que es esta. Sí, sí. Me permite copiarlo. Ahora, ¿cuál es el de copiar? Creo que es este. Y listo. Entonces, me permite llegar a la siguiente conclusión. Una serie de momenticos, vamos a llamarlos así en diminutivo, que están actuando sobre una estructura. Este se llama momento sub 1, este se llama momento sub 2 y este se llama momento sub i. Pues, ¿qué le producen a la estructura? Un momento que llamamos 12, momento 83, resultante. 45, 12, Ese es el 8, primer 3, concepto. 45. Y eso es claro. ¿Sí? Los momentos, ¿por qué los puedo sumar? Porque los momentos son entidades de carácter vectorial. Si tengo momentos que tienen componentes, 12, pues todos los 8, puedo sumar 3, y finalmente 4, estoy en 5. condiciones de calcular un momento resultante. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo obtener un momento resultante? Pues sus componentes en X las sumo, sus componentes en Y las sumo y sus componentes en Z las sumo. ¿Se entiende la primera ecuación? 5, 8, 3, 2, Sí, profe. 0, 5. Bien, 5, 8, gracias. 3, Ahora, 2, 0, 5. ¿de dónde vienen esos momenticos que llamábamos nosotros aquí arriba? Entonces, pues voy a pintarlos, a ver si este me... Ajá, perfecto. Voy a dibujarlo acá. Esos momenticos que teníamos arriba no vienen de otra parte que, con respecto a un punto O, tenemos una fuerza por una distancia. Entonces aquí tenemos una fuerza por una distancia pequeña. Aquí tenemos una fuercita un poquito más grande por una distancia más grande. Y aquí, digamos, tenemos otra fuerza. Entonces, esas son fuerzas por estas distancias. Esta es la distancia I, esta es la distancia 2, esta es la distancia 1, esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza I. Entonces, ¿qué tenemos? Que los momentos, cada momento no es otra cosa que una fuerza por una distancia. Recuerden que el momento como tal no existe. Ya dijimos, es un artificio que logramos crear en el curso de estática. Es como nuestro Frankenstein. ¿Sí? Creamos una entidad y le atribuimos unas propiedades vectoriales para poder trabajar con él. Pero el momento no es otra cosa que una fuerza por una distancia. No lo olvidemos. Entonces, esa expresión que nosotros manejamos en forma como general es la que produce esa situación, y de toda esa situación se produce esta otra. Entonces, fíjense que ahora lo que quiero es la situación que me permite cerrar el ciclo. Ay, no me pegó. Ah, sí, aquí está. Ah, es que me pegó dos. Ay, caramba. Un segundo. ¿Cómo hago para borrar este? Listo. Ya. Entonces, ¿qué sugieren ustedes que debo hacer para cerrar el ciclo?
fuerza por distancia me da una serie de momentos. Todos esos momentos los puedo sumar y tengo un momento resultante. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, en ese análisis paralelo, la última situación que reproduce el momento resultante? Pues que aquí debe haber una fuerza resultante. Esa es la fuerza resultante. ¿De dónde sale la fuerza resultante? De la suma de todas las fuerzas. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es esta distancia? De tal forma que esa fuerza resultante por esa distancia me arroje el momento. Entonces esta la puedo ver en dos direcciones. Y ese es el teorema de Varignón explicado en forma gráfica. Él parte del concepto de momento, o yo lo presento en esa forma porque me queda más cómodo. Ya nosotros definimos que el momento tiene es una entidad de carácter vectorial, por lo tanto aplica la sumatoria. Si un cuerpo tiene varios momentos aplicados, pues no es sino sumar esos momentos y tengo el momento resultante. Por otro lado, si un cuerpo tiene varias fuerzas aplicadas, puedo sumar esas fuerzas y tengo la resultante de las fuerzas. Lo que no me queda cómodo todavía de entender es cómo la fuerza resultante, esa es la pregunta que se planteó Varignón, cómo la fuerza resultante puede producir el mismo momento que producen las fuerzas parciales. ¿Quién me da la respuesta? Tipo Varignón. Escucho. Seguramente se preguntan por qué la estoy tomando con las manos, ¿no? No es venenosa. Pues la respuesta es sencilla. Debe haber una distancia tal que, multiplicada por la fuerza resultante, produzca el mismo momento que producen las fuerzas parciales por sus distancias parciales. Y es la segunda versión del teorema de Varignón. Entonces, esa expresión número 1, con esta explicación, la puedo expresar en la siguiente forma. El momento resultante es la fuerza resultante por una distancia que le voy a colocar por ahora dr, pero d era suficiente. Y debe ser igual a ¿qué? ¿A qué son iguales todas esas sumatorias de momentos? Pues esas sumatorias de momentos son iguales a las sumatorias de las fuerzas por las distancias. Si lo quiero hacer en forma vectorial, lo puedo hacer en forma vectorial. Si lo quiero hacer en forma de magnitud, también lo puedo hacer en forma de magnitud. Para respetar el producto cruz, vamos a decir distancias sub i cruz f sub i. Pero también puedo hacerlo a nivel de magnitud. FR por DF es igual a la sumatoria de F sub I por D sub I. A veces me siento mal por no llamar o estar al pendiente de los demás. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. F sub R, voy a escribirlo por acá, Nadie sabe de mí. Y el que sabe es igual a la sumatoria de las F sub I. nadie sabe de mí. Entonces, puedo escribir la siguiente ecuación. dr es igual a la sumatoria de las fuerzas sub i por las distancias sub i's sobre la sumatoria de las fuerzas sub i's, y esto finalmente es igual a la sumatoria de la fuerza sub i por d sub i sobre la fuerza resultante. Esta es la segunda variante del teorema de Varignón y esta es la tercera variante del teorema de Varignón, que vale la pena guardarlas en una casillita especial. Esto quiere decir en forma vectorial o en forma escalar, aplica el teorema de Varignón. Entonces observen lo siguiente. Nosotros partimos de un concepto general. Puedo sumar momentos, o el señor Varignón partió de ahí. Puedo sumar momentos y la suma de momentos me da un momento resultante. Eso no lo negamos ni lo ponemos en tela de juicio.
Lo que sí sabemos es que los momentos, bien sea el resultante o los parciales, son el producto, bien sea vectorial o escalar para las magnitudes de fuerzas por distancias. Entonces lo planteo como si fuese vectorial o lo planteo como si fuese magnitud. ¿Y cuál era la problemática que habíamos identificado en nuestro razonamiento? Pues que sí es posible calcular la fuerza resultante. Es posible calcular el momento resultante, pero lo que no nos era claro es en qué sitio debo colocar la fuerza resultante para que me produzca el mismo momento que producen todas las fuerzas. Y mírenlo aquí, lo acabamos de despejar. Esa es la ecuación que aplica el teorema del Bariñón. Esa ecuación tiene muchísimas aplicaciones. En estadística no es otra cosa que el promedio ponderado. No es otra cosa que el papa y el papi. ¿Sí? Entonces parte de nuestro curso tiene reflejos en lo que utilizamos en la cotidianidad. Recuerden, la cantidad, la asignatura, su calificación por los créditos que tiene. Dividido la cantidad de créditos que tomamos, nos da la nota que correspondería al papa. O la nota que correspondería al papi si son las materias que escribimos en el semestre inmediatamente anterior. Bien. Entonces vamos a hacer una aplicación del teorema del Bariñón. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Hay alguna pregunta? Partimos de que los momentos se pueden sumar, que los momentos resultantes son iguales a la suma de los momentos parciales, que un momento es igual a una fuerza por una distancia, por lo tanto los momentos parciales son también fuerzas por distancias, que puede formularse a nivel vectorial o a nivel escalar. Aquí voy a hacer una corrección para que me quede en forma vectorial adecuado. D sub R cruz F resultante. Este es un vector, este es un vector, y esta es una formulación vectorial, y esta es una formulación escalar. O sea, aplica para vector como tal y aplica para magnitudes como lo estamos haciendo, lo vamos a aprender a utilizar. Y la siguiente versión, la tercera versión, es la del despejar la distancia. Te escucho. ¿Este teorema se puede usar en momentos con alrededor de un eje y respecto a un punto o solo en uno de esos dos? Se puede utilizar también alrededor de un eje. Muy pocas veces se hace, ¿sí? Pero se puede usar. Generalmente se utiliza momentos alrededor de un plano, que es, digamos, la problemática más grande, más generalizada. Pero también pudiera utilizarse el momento alrededor de un eje, siempre y cuando todos los momentos parciales y las fuerzas parciales estén también orientadas con respecto al mismo eje, pues era natural, ¿no? Mira la simplificación que se puede hacer. Digamos, respecto a un eje tendríamos U del eje punto cruz D cruz F igual, ¿sí? A la sumatoria de los U, que es un solo eje, por D sub I cruz F sub I, vector, 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 cierro paréntesis. Como este U del eje es constante, lo puedo sacar de la sumatoria y me queda U del eje punto D vector cruz F vector igual a U del eje punto sumatoria de sub I cruz F sub I, cierro paréntesis, y aquí pudiera simplificar el U del eje y simplificar el U del eje y me queda exactamente el teorema del Bariñón. Sí es aplicable y ahí vimos la demostración. Tiene que ser el mismo eje. Con respecto al mismo eje que calculamos las distancias de las fuerzas parciales, con el cual calculamos la distancia de la resultante. Bien, es aplicable, por supuesto. Vamos a hacer un ejercicio de entrenamiento y en la próxima sesión formulamos unos más complejos.
Ajá, bien, entonces tenemos la siguiente situación, es algo empírica. Entonces vamos a considerar que tenemos un balancín de esos que hay en los parques. Digamos que este balancín está desequilibrado porque de un lado tiene, aquí es importante tener cierta orden con las magnitudes, 2, 1 y aquí tenemos 4. De esos casi que no hay en los parques, están bien equilibrados, pero digamos que es una situación que se presentó. Y aquí tenemos una carga aplicada, aquí tenemos una carga aplicada y aquí tenemos una carga aplicada. Esta carga de 1 va a tener una intensidad de 10, esta carga de 2 va a tener una intensidad de 30 y esta es la carga 3. Las distancias están dadas. Por ubicarnos vamos a colocar estos puntos A, B, C y D. Vamos a considerar que este es un elemento rígido. No se deforma para nuestro caso. Ese es el sistema y solicitación. Luego tendremos material y sección. Decimos que es un cuerpo rígido. Y finalmente tenemos el problema, la pregunta problema. La pregunta problema se ve claramente. Es ¿cuánto vale F3? Para mantener el equilibrio. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? ¿Cuánto vale F3 para mantener el equilibrio? ¿Qué estrategia y metodología utilizamos? ¿Cómo podemos resolver ese ejercicio? Ideas, escucho. Digamos que todas estas unidades están dadas en kilogramos fuerza y en metros para tener un sistema consistente. Pues para mantener el equilibrio quiere decir que un razonamiento es el momento que producen las fuerzas por la izquierda debe ser igual al momento que producen las fuerzas por la derecha para mantener el equilibrio. Puedo plantearlo así. Momento por la izquierda debe ser igual al momento por la derecha. Esa es una forma. Otra forma puede ser que toda la sumatoria de momentos con respecto al punto C de las fuerzas con respecto al punto C debe ser igual a 0. Es decir, no queda ningún poquito de momento resultante. Recuerden que el momento lo que tiende es a hacer girar el elemento. Si me queda un delta de momento actuando, quiere decir que el momento no está estático, no es objeto de nuestro estudio, se estaría moviendo. Entonces debemos controlar que los momentos sean 0, lo mismo que las fuerzas se equilibrasen. Si eso es así, quiere decir que tenemos dos variantes para resolver el problema. La primera es identificar un punto que me permite evaluar los momentos por la izquierda en una forma cómoda y los momentos por la derecha. Ese punto sería el punto C. Y la siguiente es sumar todos. Por la izquierda y por la derecha deben sumar C. Como se trata de distancias y las distancias son entidades vectoriales, pues debo definir un sistema coordenado. Entonces, bien sea para uno o para otro, lo primero que tengo que hacer es el sistema coordenado. Para X y para las fuerzas. Segundo,
identificar las fuerzas. Ya están identificadas. Tercero, identificar las distancias. Cuarto, efectuar los productos. Sumatoria de fuerzas sub ies por las distancias sub ies. Quinto, igualar los momentos por la izquierda y el momento por la derecha. Y de aquí resulta entonces la fuerza 3. Ese es el procedimiento. Ya visualizo cuál es la forma de resolver este tipo de problemas. Debo establecer un sistema coordenado porque puedo tener distancias a la izquierda o a la derecha. Puedo tener fuerzas hacia arriba y hacia abajo. Las distancias las puedo evaluar y puedo evaluar, por lo tanto, el producto de la fuerza por la distancia que corresponde a la segunda formulación del teorema de Varignón. Esa va a ser mi metodología. Planteamos la solución y validación y vamos a trabajar la primera variante. Vamos a calcular el momento por la izquierda de C y el momento por la derecha de C. Pero antes vamos a introducir un sistema coordenado. Entonces voy a decir lo siguiente. El sistema coordenado para las distancias. Aquí tenemos 0. Hasta este lado tenemos los reales negativos y hacia este lado tenemos los reales positivos. ¿Dónde sería cómodo establecerlo? Pues ese sería cómodo establecerlo en el punto C. Entonces, fíjense que esa es una línea de los números reales. Y imagínense que la tengo en la mano, como un estilógrafo. Y la voy a colocar en un sitio de mi problema. Resulta que las distancias están en el eje horizontal. Entonces tengo esa línea de los números reales y su centro lo voy a colocar en C. De tal forma que hacia el lado izquierdo me van a quedar valores negativos y hacia el lado derecho me van a quedar los valores positivos. En forma similar, procedo con las fuerzas. Entonces voy a dibujarlo en magenta. Son los dos colores comunes. Las fuerzas, entonces esas son números reales, pero vamos a denotarlos así. Las fuerzas negativas las voy a colocar arriba y las fuerzas positivas las voy a colocar abajo. Y ese es el eje de las fuerzas, pero esas sí no están relacionadas con un punto, sino con un plano. Entonces, este va a ser el plano definido por A, B, C y D, perpendicular. Entonces ya tengo mi sistema coordenado, en pocas palabras. Mi sistema coordenado, están las fuerzas dirigidas hacia abajo como positivas y hacia arriba como negativas, y las distancias hacia la izquierda negativa y hacia la derecha positiva. En esa variante voy a hacer un corte en C. Y entonces hacer un corte en C me queda la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Pareciera como trivial, pero pues tiene significado. Aquí hicimos el corte, aquí hicimos el corte y entonces coloco mis cargas. Una carga y la otra está por aquí. Una carga. F1 tiene una intensidad de 10, esta tiene una intensidad de 30 y esta tiene una magnitud de F3 que desconocemos. Las distancias, entonces aquí tenemos, ¿cuánto fue que dijimos? 1 metro, y aquí tenemos 3 metros de distancia, y aquí tenemos 4 metros de distancia. Fíjense que corté, estamos haciendo diagrama de cuerpo libre. Y todo el momento que se genera por el lado izquierdo debe ser igual al momento que se genera por el lado derecho. Entonces, si este es el punto C, está aquí y está aquí, pues el momento por el lado izquierdo y el momento por el lado derecho lo calculo según Varignón. Entonces, momento por el lado izquierdo es igual al momento que produce 10 con respecto a C más el momento que produce 30 con respecto a C. Y el momento por el lado derecho es igual al momento que produce F3 con respecto a C. Bien, este es igual
a 10 por su brazo que sería menos 3 más 30 por su brazo que sería menos, no, aquí lo estoy haciendo sin esta convención. 10 por su brazo que sería 3 más 30 por su brazo que sería 1. Y aquí este momento pues será igual a F3 por su brazo que es 4. Todos estos momentos tienen sentido antihorario, mientras que este tiene sentido horario. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿O se desapareció la señal? No, ahí veo ya 3 menos, 4 menos, listo. Bien, estos dos momentos los puedo sumar y entonces me da que el momento por la izquierda tiene ese sentido y vale 60 kilogramos fuerza metro. Y el momento por la derecha tiene este sentido y vale F3 por 4. Fíjense que los momentos uno tiende a hacerlo girar en sentido antihorario y el otro tiende a hacerlo girar en sentido horario. Si aquí tenemos el punto C, fíjense, este momento por el lado izquierdo tiende a hacerlo girar en sentido antihorario. Y este momento por el lado derecho tiende a hacerlo girar en sentido horario. ¿Qué puedo decir para que esté en equilibrio? Que deben ser iguales. Deben ser iguales. Deben ser iguales. Sí, y deben ser iguales. Sí, esa es una imposición del equilibrio, por eso le coloco la admiración arriba. Entonces, de esa ecuación, pues me queda fácil despejar a F3 y decir F3 es igual a 60 kilogramos fuerza metro sobre 4 metros. Ojo que las unidades en este tipo de problemas me ayudan mucho a saber si voy bien o no. Aquí observen lo siguiente. Puedo simplificar los metros arriba y los metros abajo y exacto lo que esperaba. Por lo menos en unidades no cometí error. Soy consistente. Fuerzas me debe dar en kilogramos fuerzas. Y 60 dividido 4 me dice que la fuerza 3 es igual a 15. Como estamos trabajando con vectores, debo explicar qué quiere decir el signo más. El signo más quiere decir que la fuerza ocurre en el sentido que la asumí. ¿Sí? No me dejo ubicar fácilmente. Este es el signo más que estaba tácito y la explicación es en el sentido asumido. Que era de para abajo. Y sus unidades son kilogramos fuerza, porque se trata de un vector. Entonces es un vector que tiene 15 kilogramos fuerza, que su dirección es vertical, ¿sí? Que su sentido es hacia abajo, que su línea de acción es una línea vertical. Si me dieran otro par de puntos lo puedo evaluar, y que su punto de aplicación es el punto D. Respuesta. 15 kilogramos fuerzas aplicado en el extremo C mantiene el equilibrio. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Lo mismo que le pasó a Astra, lo mismo le pasó ayer, la mataron. Bien. De esto vamos a hacer entonces un quiz la próxima semana. Continuamos. Me la mandé a imprimir hace un par Entonces de la días, variante 2. porque dije, pues nunca voy a dejar de venir a Jet. O sea, aparte de Jet sí puedo bastantes personajes, pero Pues Jet siempre quiere tiene decir que lugares puedo en hacer mi la corazón, sumatoria, creo que y las mi daga de invertí. Jet. Ahora me da Variante pena tenerla. 1, momento por la Voy a izquierda, agarrar no, sí, está bien. Momento por la izquierda y momento por la derecha lo trabajamos en forma independiente. Por la izquierda unas fuerzas, por la derecha otras fuerzas, y observamos que las dos fuerzas producen momentos que se deben equilibrar, y de ese equilibrio pude obtener F. La segunda variante es exactamente la misma, pero ya no voy a hacer los cortes, sino voy a considerar toda la estructura. Entonces, para eso necesito colocar un sistema coordenado. Aquí en el punto C está claro.
Este es el punto C. Entonces vengo con mi sistema coordenado. Dijimos, hacia este lado están los reales positivos y hacia este lado están los reales negativos. Y verticalmente colocamos aquí un eje donde tenemos hacia arriba las fuerzas negativas y hacia abajo, solamente por tener un sentido, las fuerzas positivas. Ubico todas mis fuerzas. Entonces aquí tenemos una fuerza de 10, por aquí tenemos una fuerza de 30 y por aquí tenemos una fuerza F3 que no conocemos. Las distancias las conozco. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 4 y esta distancia es 3. Los puntos de acción son A, B, C ya lo habíamos indicado, y D está aquí abajo. Con ese sistema coordenado ya puedo entonces decir lo siguiente. Ese sistema debe estar en equilibrio. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto C. Luego vamos a mirar por qué es que lo hacemos con respecto a C. Porque es que en C está ocurriendo algo particular, que es, ahí hay una fuercita que equilibra todo el sistema. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Sumatoria de momentos en C, vamos a considerar que los que tienen sentido horario son positivos. Debe ser igual a 0. Esa sumatoria entonces arroja 10 está de para abajo, pero 3 está para la izquierda. Entonces tendría 10 por menos 3, más 30 está de para abajo por menos 1, más, ¿cierto? Ahora, F3 está de para abajo, pero el 4 es positivo y todo esto me daría 0. Fíjense que las distancias son las que me están indicando ahora el sentido, que antes yo lo hacía empíricamente, sentido antihorario y sentido horario. Ahora, en el momento en que coloqué el sistema coordenado, las distancias adquieren el carácter vectorial. Entonces, tenemos lo siguiente, menos 30, más F3, este es F3 por 4, igual a 0. Bien. Y de esa ecuación, entonces, me resulta que F3 cuando lo despejo es 60 sobre 4 igual a los mismos 15 kilogramos fuerza, y el signo más quiere decir que lo asumí correctamente. De las dos formas pude garantizar el equilibrio. Una u otra forma se pueden utilizar, no son excluyentes. A veces trabajamos mejor con la primera, hay veces donde la segunda es necesaria. Esa es la aplicación del teorema del Bariñón. Ahora, digamos, vamos a replantear el problema y vamos a hacerlo en otra forma. Tenemos sistema y solicitación, va a ser ahora el mismo balancín. Las mismas cargas a la izquierda, pero la pregunta es, ¿dónde colocamos una carga que pesa 45 kilogramos fuerza? Fíjense que ahora la pregunta es las distancias. Esta sigue siendo 1, esta sigue siendo 3, y esta es el objeto de la pregunta. Entonces la pregunta a este problema, aquí lo mismo, material y sección, estamos hablando de un cuerpo rígido, y pregunta y problema, Yo lo cerca que estaba de la verdad, así que te implantó para mantenerme a raya. Pues hazlo. Oblígame a abrir esta puerta. Tu creadora oirá. Solo puedo sobrecargar sus... el equilibrio. Confírmame, por favor, a nombre de quién. Esa es la pregunta. ¿Se entiende el problema? Sí, es un problema relativamente sencillo de entender. En una ubicación particular
45 ha de producir el mismo momento que producen 10 y 30 del otro lado. ¿Cómo pudiéramos proceder? Pues aquí tenemos la respuesta. Resulta que Variñón tiene una versión en la cual me es posible calcular la distancia que produce un momento resultante, que se debe a una fuerza resultante. Entonces aquí puedo proceder en la siguiente forma. También tengo las dos variantes. Puedo decir aquí lo siguiente. El momento... Ay, ¿por qué? Ay, yo quería... Déjeme explicar, hijo de puta. ¿Cuál es su hijo de puta fan? Ese era para todo, gonorrea. El momento por la izquierda debe ser igual al momento por la derecha. Recuerden, de carácter vectorial. Para que estén equilibrados. Eso quiere decir que el momento por la izquierda debe tener este sentido y el momento por la derecha debe tener este sentido con respecto al punto C, para que se equilibren, para que no quede un poquito de momento que me haga dar vueltas a ese balancín. Pues el momento por la izquierda lo podemos calcular fácilmente, es igual ¿Qué hace mi vida, mi 10 muñequito? por 3 Yo aquí terminando ya mis labores aquí en el 30 colegio, por ya 1. esperando a mi Y ese chico que llegue aquí momento para irme tiene de para este allá con sentido él. y este sentido Yancito, que lo con puedo colocar bastante aquí eso me arriba. gasto mucho Se lo también, puedo como colocar aquí arriba mentalmente por se cansa comodidad. uno. Pero bueno, ahí vamos. ¿Y cómo le ha ido, hijo? ¿Cómo va Y el todo? momento por la Ah, derecha bueno, madre, sí, está bien. Eso es un descanso total. Yo también debe ser ando fatigado los mentalmente porque 45 por la ayer salí de distancia que estamos parciales. buscando, Imagínense, pero debe la semana producir pasada tuve un este parcial momento. el martes. El jueves Entonces tuve fíjense que al otro. lado Ese del izquierdo jueves me tenemos quedó un alto, me momento en quedó en 4 sentido o 5. antihorario y al lado derecho ¿Qué tenemos días? un El momento en lunes sentido tuve horario. uno Estos dos de deben transporte. Ese me igualarse fue bien. Aún no para me han que dado se la nota, pero mantengan sé que me en fue bien. equilibrio. Ese Y es el ayer, concepto de aparte de que equilibrio. tuve que entregar un parcial, tuve que hacer un Sumatoria de poliedro momentos por la en papel izquierda con debe ser cartón igual a la y sumatoria de llegar del momentos por la parcial a derecha ponerme a hacer a con grabar un sentido video para contrario. un experimento, Aquí estamos a una materia de indicando sólidos y hacerle un informe a eso. Yo terminé anoche, los pero revuelto, nada, sentidos. ya no quería hacer Y nada, pero ya, entregué eso es todo y lo que todo quiere bien. decir equilibrio. Bien, entonces pues no tiene ningún problema. Por la izquierda puedo sumar los dos momentos y decir del lado izquierdo tenemos 60 kilogramos fuerza metro en sentido antihorario. Deben ser iguales a 45 por D kilogramos fuerza por metro. ¿Sí? Entonces tenemos que despejamos D y D me da entonces aquí 60 kilogramos fuerza metros sobre, aquí no sé, aquí solamente son kilogramos fuerza, que es lo que conozco, sobre 45 kilogramos fuerza. Observen entonces aquí que los kilogramos fuerza y los kilogramos fuerza los puedo simplificar y D resulta ser igual a 60 dividido 45, o sea 1,33 metros. A la derecha, ¿qué significa? El positivo significa a la derecha de C. Y esa es la aplicación. Entonces la interpretación, como por revisar, es la siguiente. La validación, digamos, numérica o inmediata, es que aquí tenemos un balancín. Luego vamos a aprender a utilizar, a entender este apoyo, pero por ahora nos permite resolver este tipo de problemas. Y la respuesta es que a 1,33 debo colocar la fuerza de 45. De esa forma, el momento que produce la fuerza por el lado izquierdo es igual al momento que producen las fuerzas del lado derecho.
Piense que del lado izquierdo tengo una expresión de momento que me hace girar alrededor del punto C todo el sistema en sentido horario. Es decir, lo desequilibra. Pero por el lado derecho tengo que hay una acción de 10 más otra acción de 30 que producen el mismo momento, pero me lo hace girar en sentido horario. Finalmente, ¿qué sucede? Pues que uno lo hace girar en sentido horario, el otro antihorario queda equilibrado. Veamos cuál pudiera ser, digamos, la representación de los momentos. Entonces vamos a colocar primero los de la izquierda. Este es el efecto de 60 por el lado izquierdo. Más. Este es el efecto de 60 por el lado derecho. Cuando lo sumo, este es el efecto. Este con este están en perfecto equilibrio. Esas son las aplicaciones del teorema del Varignón. Como les indicaba, es un teorema muy poderoso. Aprender a utilizarlo en diferentes contextos, y en la siguiente sesión pues vamos a aprender a manejarlo para otro tipo de estructuras, otro tipo de situaciones que nos permiten calcular resultantes de fuerzas y resultantes de momentos. Esa es la intención de nuestra siguiente sesión. ¿Preguntas? Entonces llegamos a esta última conclusión. La resultante de fuerzas es solamente resultante de fuerzas, pero la resultante de momentos son los momentos que ya hay más las fuerzas por las distancias que no hayamos considerado. Listo, con esto concluimos entonces nuestra sesión virtual de hoy. Ya te tocó la entrega de notas para el próximo martes, para no consumir más tiempo del que debemos. Entonces la entrega o las soluciones las voy a hacer en la franja de 1 a 2. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún concepto que merezca ser aclarado? Por favor, revisen el ejercicio que hicimos hoy. Es un ejercicio bastante didáctico para que ustedes entiendan la filosofía y nos aventuremos a hacer ejercicios un poco más complejos. Con esto prácticamente estamos terminando el primer módulo del curso, y abordaríamos la siguiente semana el segundo módulo de las propiedades de la sección. Es importante entonces que ustedes revisen sus conceptos de cálculo integral y de geometría en cuanto a propiedades de las secciones. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces les deseo que tengan una feliz tarde. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, feliz tarde para todos. Cuídense mucho, el día de hoy está como peligrosa la situación. Ser muy prudentes. Nos vemos el martes. Gracias, profe, sí, señor.